Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva clase de historia con su profesor de historia preferido, el señor Pablo Germán Borda, quien ahora tiene 30 años y es un nuevo mundo por explorar, porque ingresamos a las 3 décadas y ya no soy un joven de veintitantos, estoy viejo. El otro día me reía porque me pasaba una secuencia de Friends que me identifica mucho. Sí, ya me han comparado alguna vez con Joey de Friends en la secuencia en la que dice, no, Dios, ¿por qué? No, no lo voy a hacer en inglés. El trato era que tenías que dejar que los otros envejecieran, pero yo no. Así que bueno, la he pasado muy bien en mi último cumpleaños, ha sido algo maravilloso, han estado muchas personalidades de los medios y demás, de los medios virtuales, ¿no? Obviamente. Pero bien, sin más preámbulos, el día de hoy tenemos una clase sobre el movimiento nacionalista tacuara y sus desprendimientos. Y eso es amplio, como veremos. Pero antes de arrancar probablemente la clase, tengo un único anuncio parroquial en el que me quiero detener y después otros para otro momento. Este viernes es la última presentación de Grandes Boludos en la Historia. El ciclo se termina por ahora, volverá con otro nombre, volverá de otras formas, no lo sabemos. Pero esta es la última presentación de Grandes Boludos en la Historia este año. El viernes es en Caras y Caretas, en Cava. Las entradas se consiguen por alternativa teatral. Y quedan las últimas, creo que queda un cuarto de las entradas habilitadas. Así que no dejen pasar su oportunidad porque se pueden quedar afuera y no va a haber otra chance. Es la última opción, la última posibilidad que tienen. Así que todos invitados. Pero, por otro lado, les tengo otras noticias. 6 de octubre voy a estar en Rosario participando de la Feria del Libro que se organiza. Voy a estar hablando de la historia en la época de las redes sociales. A su vez, a finales de octubre vamos a hacer Café Millennial en vivo en Mar del Plata. Las entradas ya están a la venta, ya las pueden conseguir. Espacio Notarius, así que googleen Espacio Notarius, Café Millennial y ya pueden conseguir sus entradas. Y a su vez, eso es una primicia absoluta, es la primera vez que se anuncia públicamente. Todo indica que en noviembre hacemos Café Millennial en Córdoba. Así que también pronto tendrán entradas a la venta para Café Millennial en Córdoba. Pero bien, sin ningún preámbulo más, hablemos de lo que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy, tenemos un problema, pero se puede solucionar. Todo se puede solucionar. ¿O no? Claro. Cerré la pestaña. Cerré la pestaña cuando todo entró en crisis. A ver, vamos, les pido mis disculpas, ya volvemos, ya estamos acá, ya volvemos, no desesperen. Ya sé que el profesor se toma su tiempo, hace esas cosas, pero les juro que esta clase va a ser muy entretenida, muy interesante. Va a tener momentos sumamente falopa que van a quedar para la historia y que les voy a tener que jurar que lo que les estoy explicando es real. Pero bien, lo que nos convoca al día de hoy, ahí está, es hablar de tacuara. Tacuara. Acá podemos observar una de las pintadas históricas de tacuara que aparecían en esta época. Tacuara no la para nadie. Dependiendo del autor, tacuara puede entenderse como un grupo de choque ultraderechista de extrema derecha. Y según Daniel Gutman, fue la primera guerrilla urbana de la Argentina. Lo cierto es que, como veremos, Juan Manuel Prado no simpatiza con esta idea de guerrilla urbana, pero más allá de cuál ha sido su forma de operar, lo cierto es que tacuara representó un movimiento de extrema derecha nacionalista en Argentina, filonazi, quiero remarcar esto, filonazi antisemita, en el contexto de la crisis política que sigue a la caída del peronismo. Durante la última parte de los años 50 y los años 60, tacuara se convirtió en una fuerza que estaba presente en las calles y que va a utilizar la violencia para tratar de imponer un proyecto de nación, un proyecto político que realmente no estaba a corriente con los tiempos vigentes en esa época.
Quiero remarcar esto, porque Tacuara va a levantar las banderas del periodo de entreguerras, va a levantar las banderas que llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial en plena Guerra Fría. La bandera de Tacuara tenía los colores negro y rojo por su filiación fascista y la Cruz de Malta por la defensa de los caballeros malteses de la cristiandad frente al enemigo musulmán. Pero la particularidad es que la Cruz de Malta que llegaba a Tacuara era celeste y blanca, porque a su vez representaba la Argentina. Tacuara fue un movimiento que va a combinar el fascismo, el nacionalismo católico, el nacionalsindicalismo, inspirado en el falangismo español y Primo de Rivera, que posteriormente tendrá un sector que se volverá más nazi, otro sector que terminará ligándose al peronismo, y les voy adelantando algo, terminará levantando las banderas de la Revolución Cubana para imponer una revolución que además de nacionalista tenía que ser antiimperialista y tenía que dirigir una vía insurreccional para la toma del poder, como lo había demostrado Fidel Castro. Tacuara fue un movimiento sumamente complejo, cuya constante en todas sus vertientes va a ser el recurso a la violencia, la idea de militancia y la noción de crítica al imperialismo, el apoyo a los valores nacionalistas y la crítica a el modelo liberal burgués. Como tal, Tacuara es el producto del movimiento nacionalista argentino y el emergente, sí, las imágenes, gran parte de lo que vamos a ver a lo largo de la clase de hoy es fuerte y una de las formas de tomárselo, porque es terrible, muchas cosas son terribles, pero el nivel de desconexión con el presente y con el tiempo histórico que vivían estas personas, yo solo lo puedo procesar por momentos a través de la risa. No lo digo en el sentido de que, qué gracia los atentados, sino en el sentido de, esta gente estaba absolutamente desconectada de lo que pasaba, de cuál era el ritmo político de los tiempos que había. El germen de Tacuara va a estar en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, no la UES del peronismo, la UNES, la Unión Nacionalista, que era parte de lo que en su momento fue la Alianza Libertadora Nacionalista. En su momento, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios y la Alianza Libertadora Nacionalista tenían un órgano de prensa que se llamaba Tacuara. ¿Por qué Tacuara? Bueno, Tacuara es la caña con la que se hacían las lanzas de los ejércitos montoneros de la Guerra de Independencia y también de las guerras entre unitarios y federales. Como tal, la lanza era un símbolo de poder y estaba ligado a, además de la guerra, al revisionismo histórico. Como tal, Tacuara va a desplegar un aparato político que sobre todo va a tener su militancia callejera en base a los grupos de choque, la violencia, la confrontación, la defensa de un nacionalismo ultraderechista y el antisemitismo. Quiero remarcar el elemento antisemita porque los Tacuara, además de organizarse y usar bandas en los brazos al estilo grupos de choque fascista, pero en 1958 y en 1960, cuando ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, cuando ya había pasado el fascismo, van a protagonizar atentados de violencia antisemita, bajo el liderazgo de Alberto Ezcurra, que fue el principal líder de la corriente original de Tacuara, y futuro sacerdote y padre Alberto Ezcurra. Tacuara va a levantar las banderas de un nacionalismo fascista y filonazi que incluso llegará a tener desprendimientos aún más corridos a la derecha, como lo fue la Guardia Restauradora Nacionalista. Otro punto destacable en todo esto, y que seguramente están notado, es que son jóvenes, son muy jóvenes. Y lo interesante es que esta serie de premisas de el fascismo, del nazismo,
no condecían con la situación política que estaba vigente en ese tiempo. Y en muchos casos van a surgir debates dentro de Tacuara sobre cuál era el carácter de la revolución nacionalista a llevar adelante, quién debía protagonizarla, en qué sectores debía apoyarse y qué modelo debía construir. Todo esto además es interesante porque ellos estaban convencidos de que iban a liderar una revolución nacionalista en Argentina, que eso estaban destinados a vencer, pero además mantenían banderas que no eran parte del debate de lo que pasaba en la política argentina. Esos debates, sin embargo, llevarán a las divisiones del movimiento. Tacuara tendrá desprendimientos y habrá una gran división, o sea, además de la Guardia Restauradora Nacionalista, el Movimiento Nueva Argentina y otros grupos más pequeños, habrá una división importante que va a llevar al nacimiento del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, liderado por Joe Baxter. Sí, Joe Baxter se llamaba. Ese movimiento nacionalista revolucionario Tacuara va a plantear que la revolución iba a hacerse de la mano del peronismo, pero además de una vía insurreccional imitando el modelo cubano. Es decir, esos grupos nazis, fascistas, terminan dividiéndose y un sector termina levantando las banderas de la revolución cubana e incluso va a plantear la posibilidad de iniciar la guerra de guerrillas en Argentina. Para eso intentarán financiarse y protagonizarán episodios como el asalto al policlínico bancario. A su vez, los miembros originales de Tacuara, que seguirán en el movimiento original del movimiento nacionalista Tacuara, seguirán llevando adelante durante los años 60 atentados de corte antisemita y asesinatos a la comunidad judía. Este rastro de violencia sería fundacional para entender la militancia de la última parte de los años 60 y durante los años 70. Tacuara va a ser la escuela, el primer espacio de militancia de muchos de los sectores militantes que participarían y protagonizarían la década siguiente, como una gran escuela de lo que era militar, organizarse y utilizar la violencia con fines políticos. Y de hecho, uno de sus protagonistas, Joe Baxter, como veremos, sintetiza en su sola persona un enorme arco de ideologías y movimientos políticos de los que él formará parte. Pero bien, lo que nos corresponde analizar el día de hoy entonces es la historia del movimiento nacionalista Tacuara. Y prepárense porque todo lo que sigue va a ser muy surreal. Quiero remarcar, muy surreal. Acá me preguntan, ¿tenían algún tipo de vínculo con los movimientos anteriores? Eso es un poco lo que vamos a hablar ahora. Para empezar, hay que señalar que este video en realidad iba a salir hace más de un mes, más o menos, a partir de la lectura del libro de Daniel Goodman, Tacuara, Historia de la Primera Guerrilla Urbana Argentina. Daniel Goodman es un periodista que se propone reconstruir la trayectoria de los militantes de Tacuara, todo lo que fue el proceso de conformación de sus ideas, le inserta en la historia de los movimientos nacionalistas argentinos, los principales atentados y ataques que protagonizan, entre otros. Sin embargo, cuando me iba a lanzar a hacer el video, descubrí que en los últimos años se había escrito un libro de parte de un historiador de la Universidad Nacional del Centro, que es Juan Manuel Padrón, dije Prado antes, ¿no? Perdón, Padrón, que se llama Ni yanquis ni marxistas, nacionalismo, militancia y violencia política, el caso del movimiento nacionalista Tacuara en la Argentina. Este libro, mucho más actualizado, tiene la particularidad de contar con entrevistas a miembros del movimiento nacionalista Tacuara. Dado que eran extremadamente jóvenes, hay algunos de los ex miembros que siguen vivos. Y prepárense para las sorpresas que se van a llevar el día de hoy. Este libro viene a contradecir un poco el planteo de Daniel Goodman. Daniel Goodman considera que
Tacuara fue la primera guerrilla urbana de la Argentina. Desde el punto de vista de Juan Manuel Padrón, no podemos considerar a Tacuara propiamente como un movimiento guerrillero urbano. Si bien existió, sobre todo en el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, la idea de conformar un proyecto insurreccional para tomar el poder por la vía armada, eso no llegó a prosperar. Desde el punto de vista de Juan Manuel Padrón, Tacuara fue un grupo de choque ultraderechista nacionalista producto de la crisis política y el cuestionamiento a la democracia burguesa liberal en el marco de la proscripción al peronismo, y el planteo central de Padrón es que lo que unifica a Tacuara y el gran aporte de los militantes de Tacuara fue el ingreso a un mundo en donde existía la militancia entendida como una forma de organización colectiva para lograr objetivos políticos y el recurso a la violencia. O sea, el elemento fundacional de Tacuara y el gran aporte de Tacuara para la historia argentina, va a decir Juan Manuel Padrón, es que fue la escuela de la militancia y de la violencia de muchos de los sectores que tendrían protagonismo en los años 70. De nuevo, fue la escuela de la militancia de grupos de lo más diversos. Quiero remarcar esto porque cuando veamos dónde termina esto va a ser sorprendente. Lo interesante cuando pensamos en Tacuara es que aparece absolutamente descolgado a lo que es la historia argentina. O sea, la historia de Tacuara es una historia de ultranacionalismo, violencia política, nazismo, ataques a la comunidad judía, violencia antisemita, reivindicaciones del fascismo, reivindicaciones de Eichmann. No es una forma de decir, no es que velado, no, reivindicaciones abiertas de Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final, entre otras cuestiones. El punto es, ¿cómo puede ser que todo esto ocurra en Argentina? Bueno, como veremos, es parte de una tradición amplia que tiene que ver con los movimientos nacionalistas argentinos, y explicar Tacuara va a requerir que hablemos un poco del movimiento nacionalista. De nuevo, Tacuara va a ser un movimiento que levante todas estas ideas, todos estos procesos de una revolución nacionalista en Argentina en la década del 60, mirando hacia el fascismo, mirando hacia el nazismo. Cuando el mundo se debatía en la Guerra Fría, cuando el mundo se debatía en la descolonización, en los movimientos de liberación nacional, los tacuaristas levantaban la idea de que los nazis habían sido los guerreros que defendían la civilización. El movimiento nacionalista argentino como tal podríamos decir que tiene su gran génesis en torno al primer centenario en 1910. Durante el orden conservador, el centenario vio el surgimiento de un discurso de carácter criollista, nacionalista y xenófobo. ¿Por qué? Bueno, entre otras cuestiones, porque la militancia sindical de origen extranjero, sobre todo los militantes anarquistas, socialistas, italianos, europeos, pero también los que provenían del imperio ruso, ya fueran ucranianos, rusos, polacos, tienen una gran participación en los movimientos sindicales y en los atentados al orden público. Esto llevó a que surja un discurso que contraponía la bandera celeste y blanca al famoso trapo rojo. Y además a que se asocie al judío con el ruso y con el comunista. Por eso es algo bastante sabido, en Argentina durante mucho tiempo, a los judíos se les decía rusos. Y no importaba de dónde provinieran. Es que muchos de los judíos que llegaron a Argentina eran judíos askenazíes. Durante las primeras décadas del siglo XX tuvimos movimientos nacionalistas violentos. Uno de ellos, que ocupa un lugar central, es la famosa Liga Patriótica de Manuel Carles, una organización ultraderechista, violenta, conformada por hijos de las clases altas argentinas que salieron a protagonizar ataques a miembros del movimiento obrero, militantes socialistas, militantes anarquistas, comunistas y también brotes de violencia antisemita, incluidos un pogromo que se produjo en los barrios judíos de Once durante la
Semana Trágica de 1919. Así que acá tenemos un poco el germen de lo que son los movimientos nacionalistas protagonizados por jóvenes que recurren a la violencia. Sin embargo, estos grupos sobre todo pertenecían a las clases altas y tenían el aval de miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la policía. Sus principales brotes de violencia y de ataque se produjeron en el marco de grandes huelgas y grandes conflictos obreros. De nuevo, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la masacre de la Forestal. Era un tiempo de efervescencia y en cierta manera el fantasma de la Revolución Rusa estaba flotando en el aire cuando los miembros de la Liga Patriótica protagonizaron estos episodios. Durante la década del 20 y la década del 30, el movimiento nacionalista y la extrema derecha argentina va a tomar muchos elementos de inspiración de los movimientos europeos, de la crítica a la república liberal, a la república burguesa, pero también obviamente al bolchevismo, al socialismo, al anarquismo. Así empiezan a llegar las ideas de Benito Mussolini, pero también las ideas de Primo de Rivera, el dictador nacionalista y fundador del falangismo en España, y por supuesto de Adolf Hitler, incluso antes de que llegara al poder. Este caldo de cultivo también tomó otras corrientes, por ejemplo el integrismo católico, que asimilaba justamente la defensa de la fe católica a la defensa de la nación y la defensa de la civilización frente a los ataques de grupos extranjerizantes como los judíos, pero también los comunistas y los anarquistas. Hay que decir que esto viene de la mano, en las primeras décadas del siglo XX, con el surgimiento del revisionismo histórico. El revisionismo histórico de autores como Manuel Gálvez o Leopoldo Lugones tuvo un gran componente de reconstruir la identidad argentina a partir de una crítica a la tradición liberal que era asimilada a Inglaterra, a la dominación imperialista, a la oligarquía conservadora o a los partidos tradicionales. Por eso, Manuel Gálvez, por ejemplo, escribe una biografía de Rosas levantando la identidad católica, la identidad criolla, entre otros elementos, desde un discurso nacionalista. Leopoldo Lugones hará lo propio con la Guerra Gaucha y sentenciará "ha llegado la hora de la espada", llamando un golpe de Estado y planteando que las Fuerzas Armadas eran la única aristocracia argentina capaz de ordenar al país. En este marco es que va a surgir justamente el golpe del 6 de septiembre de 1930, el golpe de Uriburu. Uriburu, al tomar el poder y derrocar a Irigoyen, plantea una ilusión para los nacionalistas. Los nacionalistas hicieron un mundo de ideas, expectativas en torno a Uriburu. Parecía que este simbolizaba un posible Führer argentino, alguien capaz de liderar un proyecto nacionalista. Uriburu quería reemplazar el sistema republicano por un sistema corporativista al estilo fascista en Argentina. Pero el proyecto Uriburu no prosperó. No fue capaz de ganar elecciones, no fue capaz de remodelar el sistema político. Incluso la clase dominante argentina estaba mucho más conforme con lo que era el... Perdón, mal del estómago. Con lo que era el sistema republicano bajo un orden fraudulento que con un sistema corporativista. Sin embargo, desde el poder, José Félix Uriburu va a construir un estado policíaco, va a instalar la tortura, la represión, se empieza a utilizar la picana eléctrica, va a haber fusilamientos. Y además se alienta la conformación de grupos de choque que, además de lo que había sido la Liga Patriótica, buscaban imitar el modelo de los camisas negras, de los camisas pardas de Italia y Alemania. Así surge, por ejemplo, la Legión Cívica, un grupo de choque paramilitar financiado por el gobierno para atacar a los miembros del movimiento obrero, a las comunidades extranjeras, a algunas comunidades judías, a los comunistas, entre otros. Sin embargo, el proyecto de Uriburu no prosperó.
y Agustín Pedro Justo va a llegar al poder mediante elecciones fraudulentas en 1932. Así se inicia la década infame. Pero durante la década infame, a pesar del orden fraudulento, todavía el mundo estaba atravesado por el clima de entreguerras, el ascenso del fascismo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. En este marco siguen proliferando grupos nacionalistas de corte antisemita y derechistas que se apoderan de las calles. Y acá va a tener un rol muy interesante la Alianza Libertadora Nacionalista, que nace, si no me equivoco, en 1937, aunque originalmente se llamaba Unión de las Juventudes Nacionalistas. Esta organización hacía un culto de la violencia. Participaban de los choques violentos que se producían en la calle contra los comunistas, contra los socialistas, en el marco, por ejemplo, de la Guerra Civil Española. Durante la Guerra Civil Española, acá en Argentina, se daban choques en bares, en las calles, entre grupos pro-Franco y grupos pro-republicanos. La Alianza Libertadora Nacionalista fue uno de los ascendentes de estos grupos nacionalistas de extrema derecha que imitaban el modelo fascista, que planteaban el reemplazo del sistema republicano por un sistema corporativista, pero también la nacionalización de empresas, también planteaban un Estado dirigista en la economía, pero bueno, tenían los elementos antisemitas, eran anticomunistas, utilizaban la violencia, funcionaban como grupos de choque. Y la Alianza Libertadora Nacionalista, que había emergido de la Alianza de la Juventud Nacionalista, va a tener un brazo estudiantil, un brazo juvenil, que incluso tiene importancia en el secundario. Ese grupo va a ser la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, que en los colegios católicos defiende las banderas de un nacionalismo violento, antisemita, anticomunista, y levanta muchas de las banderas propias del fascismo y del nazismo. Lo interesante es que en estos años la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios va a utilizar como símbolo la Cruz de Malta. La Cruz de Malta de los Caballeros de la Orden de Malta, que como dijimos eran un bastión que se defendía del avance de los musulmanes en el Mediterráneo. Y el otro tema, el otro elemento que incorporan a su simbología es la lanza tacuara. La lanza tacuara, como dijimos, estaba asociada a los caudillos federales, a la guerra gaucha, a la guerra de independencia, a las montoneras. Y todos estos elementos se han combinado con el revisionismo histórico para hacer una crítica al orden republicano liberal, al orden dominado por los partidos tradicionales. Así que muchos de estos grupos nacionalistas adoptaron parte del revisionismo histórico. Y el organismo de prensa de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios va a tomar el título de Tacuara, vocero oficial de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Por Dios y por la patria, hasta que la muerte nos separe de la lucha. Así, la Alianza Libertadora Nacionalista se convierte en el principal grupo de corte nacionalista, de choque, que toma control de las calles de Buenos Aires y confronta con comunistas, se tirotean, hay montones de episodios de choque con lo que eran las autodefensas del Partido Comunista y su brazo militar y las patotas de la Alianza Libertadora Nacionalista. ¿Qué esperaban los nacionalistas? Esperaban una revolución nacionalista, esperaban la llegada al poder de un Führer, la llegada al poder de un duce. Los nacionalistas esperaban que en algún momento la lógica de la oposición fascismo-antifascismo permitiera que surja un movimiento que libre a Argentina del comunismo, que libre a Argentina del enemigo judío y que pudiera instalar un proceso nacionalista, estatizante, que conforma un Estado corporativista. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno,
Los nacionalistas tienen un problema en Argentina, que es que un día en Argentina aparece el peronismo. Y muchas de las banderas que tenían los nacionalistas las apropia el peronismo propiamente. La idea de un Estado dirigista, la idea de la nacionalización de recursos, la oposición al comunismo, pero también la oposición a los liberales, la oposición al imperialismo estadounidense, la postura neutralista. El peronismo irrumpe en la escena política y arruina el paradigma que tenían los nacionalistas en la calle. Porque, ojo, cuando asume la Revolución de Junio, la dictadura del 43, los nacionalistas la apoyan. Esta revolución, ¿qué hace? Establece la educación católica en las escuelas. Y lo aplauden. Persigue a los comunistas. Y lo aplauden. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo lo demás? ¿Qué hacemos cuando de repente todo el pueblo se moviliza para levantar a una figura que era un coronel que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión le había dado derechos a los trabajadores? Bueno, acá hay un punto de inflexión para el movimiento nacionalista argentino, que es la irrupción del peronismo. La irrupción del peronismo marca el nacionalismo argentino desde un primer momento. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estos no son comunistas. Se están movilizando por un militar. Acá parece estar el pueblo. Y durante el 17 de octubre hay columnas nacionalistas que también se movilizan y que incluso levantaban sus banderas de, no sé, declararle la guerra a Estados Unidos y cosas por el estilo, porque dicen, tenemos que capitalizar lo que está ocurriendo, tenemos que apoyar esto. En el marco del 17 de octubre se produce un episodio que marca a fuego a los movimientos juveniles nacionalistas. Todas estas columnas se movilizan, hay una huelga general, todo esto está inundando las calles de Buenos Aires, hay desmanes, se desbordan las autoridades, y en este marco aparece la figura de Darwin Passaponti. ¿Quién era Darwin Passaponti? Bueno, era un joven militante de la Alianza Libertadora Nacionalista. Durante la movilización, grupos de aliancistas se lanzan a atacar el diario Crítica, asociado históricamente a la oligarquía argentina. Así que en medio del 17 de octubre, en medio del el futuro Día de la Lealtad, grupos nacionalistas salen a atacar el diario Crítica. Pero los guardias del diario Crítica salen a dispararle a estos. Y unos de esos disparos impactan en el joven militante nacionalista Darwin Passaponti y lo matan. La muerte de Darwin Passaponti lo convierte en un mártir. Y en general, por cuestiones estadísticas, por cuestión de peso, ustedes van a encontrar mucho más la figura de Darwin Passaponti como una reivindicación del peronismo. ¿Por qué? Es el primer mártir del peronismo. Fue asesinado el 17 de octubre de 1945. Pero hay otra historia atrás de Darwin Passaponti. Darwin Passaponti se convierte en un mártir de los movimientos nacionalistas argentinos. Los nacionalistas, de repente, tienen un mártir. Un joven militante de la Alianza Libertadora Nacionalista asesinado por la patota de un diario de la oligarquía. Y Darwin Passaponti, que por un lado es una reivindicación del peronismo, se convierte a su vez de forma más marginal en una reivindicación de los grupos nacionalistas. Este es nuestro mártir. A partir de ahora va a haber homenajes, juras en honor a Darwin Passaponti, misas para rendirle culto a ese joven militante nacionalista que representaba el modelo a seguir. Fue a confrontar, fue a combatir contra el diario de la oligarquía y por eso fue asesinado, por nacionalista,
por argentino. La irrupción del peronismo parte a los movimientos nacionalistas. Porque estos movimientos ven, algunos en Perón, a alguien que puede llevar adelante esas banderas históricas que levantaban. Mientras que otros lo ven como un farsante, como alguien que coquetea con todas las otras fuerzas, que no representa un verdadero nacionalismo, que participó de un gobierno que terminó declarándole la guerra a Alemania, que es amigo de los judíos, que es amigo de las minorías. Entonces lo que ocurre es que el movimiento nacionalista se divide. Y aparecen tres grupos. Hay grupos nacionalistas que se hacen abiertamente peronistas. ¿Qué quería decir esto? Adoptan la identidad peronista. Pasan de ser esos grupos que levantaban la idea de un Franco, ¿verdad? No, aparte ahora somos peronistas, nos hacemos miembros del partido peronista, nos integramos a su estructura. Después aparecen los peronistas tácticos. ¿Qué eran los peronistas tácticos? Grupos que, manteniendo la identidad de somos nacionalistas católicos, plantean una alianza táctica con el gobierno por los enemigos en común que tienen. Los comunistas, los yanquis. Porque el peronismo mantiene la educación católica. Porque el peronismo defiende la nacionalización de empresas. Y después tenemos a los nacionalistas que podemos llamar gorilas, que desde el primer momento se oponen al peronismo, van a ser fervientes opositores e incluso van a formar parte de la violencia antiperonista. Así el peronismo en el poder logra cooptar a la Alianza Libertadora Nacionalista, que ahora forma parte de los grupos de choque peronistas. El líder de esta, Guillermo Patricio Kelly, va a ser uno de los apoyos del peronismo para dominar las calles. Por el otro lado, los otros nacionalistas católicos se van a oponer abiertamente y algunos que permanecen con simpatías van a tirarse en contra a partir justamente del conflicto con la Iglesia Católica. El conflicto con la Iglesia Católica, como hemos visto en el video de la Revolución Libertadora, fue un conflicto que dividió a toda la sociedad argentina. Y en este marco, los grupos nacionalistas católicos, antiperonistas y los que tenían simpatías con el peronismo, rompieron y se volcaron a la oposición. Y en medio de esa escalada que dividía a Dios por un lado y Perón por el otro, los nacionalistas católicos tenían una postura muy firme. Hay que enfrentar al peronismo. De hecho, muchos de estos grupos van a participar de los golpes de Estado y se van a integrar a los comandos civiles. Entre los comandos civiles había grupos de nacionalistas católicos, varios de los cuales tenían vínculos con las Fuerzas Armadas y que van a contribuir en las operaciones militares que llevan al derrocamiento de Perón. Y ahí aparece la figura de Lonardi. ¿Qué pasa con Lonardi? Lonardi era un nacionalista católico y se oponía a Perón, sobre todo a partir del conflicto con la Iglesia. Lonardi tenía un modelo de Estado dirigista, tenía un modelo de justicia social, que se podía asimilar al nacional sindicalismo. Había levantado la cruz de Cristo vencedor, Cristo Víctor, para derrocar a Perón. Y los grupos nacionalistas participan del golpe de Lonardi. Salen a tomar radios, protagonizan enfrentamientos armados y luchan contra las fuerzas leales a Perón durante el golpe de la Revolución Libertadora. Incluso van a aportar cuadros al gobierno de Lonardi. Así, entre los comandos civiles estaban algunos, con tareas muy menores, de los futuros tacuaristas. El tema es que el gobierno de Lonardi, que vino con este modelo de acercarse al peronismo, no prosperó. Porque la Revolución Libertadora, a pesar de, en su germen,
integrar estas reivindicaciones de la Iglesia Católica y bajo Lonardi haber intentado reeditar un modelo similar al de la Revolución de Junio del 43, va a haber un golpe interno que lleva al poder justamente a Aramburu y a Isaac Rojas, que representaban a los partidos tradicionales, que representaban a la oligarquía tradicional y que nada tenían que ver justamente con el modelo nacionalista, con el modelo de un Estado corporativista. Al contrario, estos grupos plantean que Perón fue el fascismo, plantean que Perón fue el nazismo y lo persiguen como tal. Y lo que para muchos era un insulto, o sea, lo que para cualquier otro significaría, claro, el peronismo fue como el nazismo, el peronismo fue como el fascismo, eso es terrible, hay que condenarlo. Para muchos nacionalistas católicos los indignaba. O sea, ¿cómo vas a utilizar el nazismo como insulto? ¿Cómo vas a utilizar el fascismo como insulto? Claramente la revolución libertadora está dominada por el enemigo judío, el enemigo internacional, y, por lo tanto, es enemiga de la causa nacionalista. Es en este marco que surgen grupos nacionalistas que proponían la necesidad de cambios profundos. Ahí aparece una figura que es Sánchez Sorondo, militante nacionalista católico que descendía de Sánchez Sorondo, ministro de gobierno de Uriburu, y que va a ser el fundador de la revista Azul y Blanco, una revista del nacionalismo católico argentino y un grupo de lectura, de debate, que va a llegar a integrar a un tal Juan Abal Medina, el secretario del movimiento justicialista, del peronismo. Juan Abal Medina, sí, el de conocer a Perón. Empieza su militancia en el nacionalismo católico. En 1957, en este marco de debates que genera la Revolución Libertadora, un grupo de jóvenes militantes que habían participado de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios decide conformar un nuevo movimiento. Ese movimiento nace en una reunión de 10 personas en el bar La Perla de 11. Y perdón, no tiene el nombre de movimiento, tiene el nombre de grupo, porque son muy pocos. En 1957, en La Perla, van a ser el grupo de la Juventud Nacionalista Tacuara. El grupo de la Juventud Nacionalista Tacuara surge como 10 militantes de la Unión de Nacionalistas Estudiantes Secundarios que se reúnen en un bar de 11 para, uno pone foto parando el taxi, son unos boludos, para conformar un nuevo grupo que defienda las ideas de una revolución nacionalista, las ideas de la defensa de esta patria. Estos grupos estaban inspirados por las enseñanzas de el padre Julio Mainville. Julio Mainville, que fue un intelectual nacionalista católico y antisemita, defensor del fascismo y simpatizante del nazismo, decía cosas como esta: mi lucha es contra el orden público moderno, o sea, contra las ideas liberales, socialistas y comunistas, que son en definitiva moldeadas por la influencia del poder judío mundial. Este poder judío trabaja a las naciones en el orden económico, político, cultural, a través de una máquina publicitaria formidable. Prensa, radio, cine, TV, cambiando la mentalidad de los pueblos. O sea, domesticando a los pueblos sobre la base del lavado de cerebro o
de lo que se llama técnicamente la psicopolítica. Julio Mainville, este padre que había llegado a estos jóvenes católicos, va a ser el que inspire a la conformación de el grupo de la Juventud Nacionalista Tacuara. Este grupo va a tener a dos principales protagonistas. El primero es Alberto Ezcurra Uriburu. Nótese el nombre. Alberto Ezcurra Uriburu. ¿Le suena a algún lado? Bueno, Alberto Ezcurra Uriburu, sí, quiero remarcar esto. Todos tienen una cara de incels. Todos tienen una cara de incel de hace 100 años. Perdón, de hace 60. Es increíble. Ya sé que está mal que yo como historiador diga esto. Pero no me jodas. No me jodas. O sea, me tomo esta licencia. No me jodas. Hay unas ganas ahí de... No voy a decir nada. Me voy a quedar acá. Alberto Ezcurra Uriburu tenía la particularidad de que estaba ligado a una familia de la aristocracia argentina. Estaba emparentado con Uriburu, el ex dictador militar. De hecho, su padre había sido funcionario de este. Y estaba emparentado con Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas. O sea, la familia de Alberto Ezcurra Uriburu podía rastrear sus orígenes hasta las históricas oligarquías argentinas y hasta justamente la mujer de Juan Manuel de Rosas. Cosas que decía Alberto Ezcurra Uriburu. Segundo. O la reacción marxista y bolchevique con un signo clasista internacional y judaizante, atea y materialista, o la revolución nacionalista, católica, jerárquica, sindical, con los ojos puestos en la patria y en Hispanoamérica, o la bandera roja con la hoz y el martillo, o la azul y blanca bajo la cruz de Cristo. No hay más salida para la patria que este camino revolucionario bifurcado. O se hunde definitivamente en la transición lógica del sainete democrático a la barbarie bolchevique, o se reencuentra a sí misma y se salva mediante el instrumento necesario de nuestra revolución nacional sindicalista. Este es uno de los principales, de hecho el principal líder de la rama original del movimiento nacionalista tacuara. Muy católico, muy formado. Y el otro, que si bien se suma un poco después, va a tener un rol central, es José Joe Baxter. Joe Baxter era el hijo de un inmigrante irlandés. Por eso su nombre era rubio, alto, planteaban que era muy buen mozo, muy entrador. Tipo muy inteligente, muy capaz, extremadamente carismático. Hay un episodio de Joe Baxter que si yo viera que es parte de una comedia al estilo, no sé. Me olvidé los nombres de esta gente. De estos comediantes británicos que hacen películas con un humor muy particular. Los que hicieron Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, Arturo y los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Los que hicieron Life of Brian. No me puedo acordar. Bueno, si esto fuera un sketch, lo creería. Pero es una historia real, lo que les voy a contar.
En su juventud, Joe Baxter escribía eh, poemas para Primo de Rivera hijo, asesinado. Escribía... Tiene un título, un poema que se llama El crimen de Nuremberg, refiriéndose a los Monty Python. Muchas gracias. Era el crimen de Nuremberg. O sea, Baxter se refería al juicio a los jerarcas nazis como el crimen de Nuremberg. Él decía que una vez hubo en el mundo una ilusión, y cientos de miles de hombres vieron en ellas la gran esperanza. Se lanzaron tras ella, y sobre las estepas de Rusia cimentaron con sangre, con su propia sangre, esa gran esperanza. Pero la ilusión y la esperanza murieron un día de primavera de 1945. Y los sucios mercaderes se adueñaron del mundo. No bastaba con matar a la ilusión. Había que aniquilar los últimos residuos de la justicia que alentaban en el hombre. Había que demostrar de una vez por todas cómo castigarían los asesinos de Cristo a todos aquellos que intentaron alterar el orden sagrado de la libertad y la democracia. Y este simulacro de justicia de los mercaderes para los vencidos fue el crimen de Nuremberg. ¿Se entiende? O sea, esto es la introducción a un poema en defensa del nazismo, ¿no? Obvio que en defensa del nazismo. Pero más hay un episodio que es increíble, les juro, esto sí es parte de un sketch, yo lo creo, pero es real. Cito, Daniel Goodman, Tacuara, Historia de la Primera Guerrilla Urbana Argentina. Baxter estaba convencido de que los nazis habían sido demonizados por las potencias ganadoras de la guerra por haber planteado una alternativa al capitalismo y al comunismo. Y su admiración no conocía inhibiciones. Una tarde, fue invitado por compañeros de Tacuara al Colegio San Agustín, donde se había organizado un ciclo de cine polaco. Daban una película sobre la Segunda Guerra Mundial que contaba la historia de la célebre ciudad de Danzig o Gdansk. O sea, era una película polaca que justamente denunciaba la invasión nazi. Todo comenzaba con la invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939, que marcó el inicio del conflicto mundial. O sea, fueron un ciclo de cine polaco claramente de denuncia de lo que había sido el nazismo, a ver una película sobre la invasión a Polonia, pero de repente debieron parar la película, prender las luces, porque alguien había empezado a aplaudir y gritar desesperado y loco cuando aparecieron las tropas alemanas. Ese alguien era Joe Baxter. O sea, al tipo lo llevan a ver una película de la invasión nazi a Polonia y cuando aparecen, una película de denuncia, no una película que glorificaba. Pero cuando aparecen los alemanes invadiendo, de repente tienen que parar la película porque no podía parar de gritar y aplaudir. El tipo estaba solo aplaudiendo y gritando en medio de la sala. ¿Me explico? Por favor, quiero remarcar esto. Y pónganle like a este video. Hay mucha más gente que likes presentes. Por favor, pónganle like. Les pido encarecidamente. Bueno, ese era
Joe Baxter. Joe Baxter y Alberto Ezcurra Uriburu serán los principales líderes de Tacuara, inspirados por las ideas del padre Mainville. En 1957, finales de 1957, plantean que su proyecto político no podía circunscribirse a un grupo, porque tiene el objetivo de iniciar una revolución nacionalista en todo el país. Así que deciden cambiar el nombre y pasar de Grupo de las Juventudes Nacionalistas Tacuara a Movimiento Nacionalista Tacuara. Y empiezan un proceso de expansión. Quiero remarcar esto, son todos muy jóvenes. Muy jóvenes, o sea, la mayor parte de los cuadros de Tacuara cuando surge son sub-18, son muy jóvenes. Hablamos de chicos de escuela secundaria que empiezan a ingresar. Cuando ingresan, ¿qué les hacían? Bueno, tenían que jurar la entrega absoluta a la causa y juraban sobre Darwin Pasaponti, el mártir de la causa nacionalista. Así, de a poco, las filas de Tacuara empiezan a acrecentarse y para 1958 van a empezar a convertirse en un movimiento de cientos y miles de integrantes, cada vez más numeroso. El punto acá es la campaña de Frondizi y el gobierno de Frondizi. Este es el punto culmine a partir del cual Tacuara emerge. Frondizi llega al poder con una campaña política de Catch Them All. Frondizi viene con el apoyo de socialistas, comunistas, la Unión Cívica Radical, peronistas, nacionalistas católicos y demás. Bueno, entre los grupos que apoyaron la campaña de Frondizi van a estar los de Tacuara. ¿Por qué? Porque decían que Frondizi era la única alternativa para sacar del poder a los representantes de la oligarquía, del capital anglófilo, que era la Revolución Libertadora. Así, en 1958, los Tacuara apoyan la campaña de Frondizi. Sin embargo, cuando Frondizi asuma el poder, van a abrirse toda una serie de debates. Si no fuiste fascista, no tuviste infancia. Toda una serie de debates en torno a la situación política. Porque recordemos que esto es el marco de la proscripción. Durante la proscripción, estos gobiernos semidemocráticos no van a tener muchas posibilidades de legitimarse ante el peronismo. Frondizi, como tal, va a tener una mirada progresista de la política, de la cultura, y por eso va a convocar al famoso debate de laica o libre. Recordemos que Perón había sacado la educación católica de las escuelas. Y a partir de esto se abre todo un debate, porque los católicos planteaban que la educación estatal era un instrumento para el adoctrinamiento de la población, no como la educación católica, que era libre. El fantasma del peronismo, asimilado a una dictadura totalitaria, consideraba que una educación libre solo iba a ser posible fuera del Estado. Fuera, justamente, de el control y el monopolio estatal de la educación. Es así que Frondizi, acá con su hermano Ricieri Frondizi, intelectual rector de la UBA, abre el debate en el Congreso que fue conocido como laica o libre. ¿Por qué? Porque lo que se planteaba era otorgar a las entidades privadas, católicas sobre todo, el derecho a emitir títulos habilitantes. Es decir, habilitar la educación universitaria, privada y fundamentalmente católica. Acá, la Iglesia Católica y su aparato y las organizaciones de laicos católicos como Acción Católica salen a la calle a defender la educación libre. Hay una famosa consigna que decía laica con C
es laica con K, planteando que en realidad la educación laica llevaba al socialismo, llevaba al comunismo, y que la única educación sin adoctrinamiento era la educación católica, que era la enseñanza libre. En este marco de defensa de la educación católica, los tacuara tienen una bandera que levantar. Claramente van a defender la educación católica. Y salen a las calles y salen a agarrarse a las trompadas con los militantes estudiantiles de la educación laica. Así, por ejemplo, los jóvenes de escuela secundaria de Tacuara se enfrentan y se agarran a las trompadas con los jóvenes de la Federación Juvenil Comunista, o con la juventud de la Unión Cívica Radical, o con la juventud del Partido Socialista en las calles. La FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, tenía un posicionamiento pro reforma universitaria, pro autonomía y, por lo tanto, anti-educación católica. En este marco, aparecen una serie de cantos. Porque los defensores de la educación laica decían: los curas a los templos, la escuela con Sarmiento. Y a la lata, al latero, que manden a los curas a los pozos petroleros. Acuérdense de eso, porque esta es la época de la batalla del petróleo. En cambio, los católicos cantaban Ricieri a Moscú y Arturo, coraje, a Ricieri, dale el raje. Pero además, los militantes de Tacuara salen a cantar. O sea, uno gritaba en medio de la marcha, la FUBA, ¿dónde está? Y otros gritaban, está en la sinagoga. O sea, absolutamente antisemitas, ¿no? Claramente. Pero es como, piensen en esto. Esta gente se está debatiendo sobre la cuestión de la educación laica o libre por el marco de las relaciones del Estado. Y esto dicen, no, porque en realidad la educación laica es la educación en manos de los judíos. Porque el planteo de Tacuara es que los judíos, primero los judíos dominan el mundo. Pero además, los judíos imponen un capitalismo liberal feroz y la desigualdad social para provocar una revolución comunista, también manejada por los judíos, para tomar el poder e implantar la sinarquía a nivel mundial. Quiero remarcar que esto no es una exageración. Es literalmente lo que decían. O sea, planteaban, quiero remarcar de nuevo, el capitalismo liberal y la desigualdad social es un arma de los judíos para provocar conflicto e impulsar la toma del poder por grupos comunistas que también son judíos y así implantar un orden judeo-bolchevique mundial. Por eso, desde el punto de vista de Tacuara, todos los judíos eran necesariamente comunistas y todos los comunistas eran necesariamente judíos. Hay un episodio acá. Quiero remarcar, documento oficial de Tacuara. O sea, en su propio órgano de prensa, los Tacuara decían: las filas de los Cipallo y reaccionarios por excelencia, el Partido Comunista, se reclutan con especial y no curiosa preferencia entre los estudiantes y tenderos procedentes del gueto de Villa Crespo. O sea, al barrio de mayoría, no de mayoría, que tenía una importante población judía de Villa Crespo, le decían el gueto de Villa Crespo. Una ligera revisión de las listas de candidatos presentadas por las agrupaciones reformistas en estas elecciones universitarias
arrojaría un esclarecedor porcentaje de apellidos no precisamente de arraigo católico. O sea, el planteo de ellos es: todos los comunistas son judíos, ¿no? Claramente. Obvio. Y el gueto de Villa Crespo es donde están todos los comunistas y por lo tanto judíos. Así, Tacuara empieza a sumar militantes. Porque este debate que divide a la población es un buen caldo de cultivo para que en medio de una democracia vedada por la proscripción, una república coartada por los militares, muchos jóvenes que no se sentían identificados por la política terminaban en las filas de Tacuara y estos grupos porque ofrecían una respuesta y ofrecían acción. Los tacuaras de un primer momento eran violentos, se agarraban a las trompadas en la calle y armaban cachiporras con tubos de goma y caños. O sea, agarraban un tubo de goma, le ponían dentro un pedazo de caño y salían a cagarse a trompadas. Otras veces tomaban armas y demás, piedras, cócteles molotov y otras acciones. Así, en medio de este debate, finalmente se imponen los partidarios de la educación libre y se va a permitir a las universidades privadas emitir títulos habilitantes. Así, en este marco, el movimiento nacionalista Tacuara, dirigido por Alberto Ezcurra Uriburu, sigue en ascenso y sus jóvenes militantes toman cada vez más peso. Se expanden más allá de Buenos Aires, pasan a tener presencia en Rosario, pasan a tener presencia en Tandil, en algunas localidades del interior, entre otros lugares. Y, de nuevo, hacen un culto a la violencia, juramentos, los saluditos y esas cosas, ¿no? Paran el taxi y esas cosas, entre otras cuestiones. El organismo es justamente Tacuara, nuestra zarza ardiente, Argentina despierta. Ahora, los cuadros originales de Tacuara empiezan a asumir la mayoría de edad. Y para tener presencia en las escuelas, se refunda la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, ahora como la rama juvenil secundaria de Tacuara. Así, lo que hacían los Tacuara era reclutar en las escuelas que estos chicos ingresaran, ¿no?, al movimiento. Queremos que en los colegios se enseñe a servir a Dios y a la patria. Y después, cuando pasaban todo el trayecto, se convertían en miembros plenos del movimiento. Frente al resquebrajamiento de un mundo que ha olvidado a Dios, nuestras consignas son de afirmación de nuestra conciencia argentina y católica en base a la lucha contra el liberalismo y el capitalismo internacionales, la lucha contra el internacionalismo ateo, comunista y siberiano, la defensa de la soberanía nacional, la recuperación económica y espiritual de la patria, la defensa de los valores permanentes de la civilización cristiana. Ocupa tu puesto en la lucha para construir la nueva y grande Argentina. Make Argentina great again. Esta expansión de Tacuara es posible a partir de los vínculos que tienen con militantes nacionalistas históricos, con lo que quedaba de la Alianza Libertadora Nacionalista, que les da aparato, les da personería jurídica, les entrega locales, se instalan en la capital federal, en la calle Mateu. Me olvidé la dirección. Esta presencia permite que empiecen a apropiarse uniformes, armas, símbolos. Logran a través de contactos con esta gente que se les impriman los panfletos y sus prensas, que empiezan a difundir, entre otras cuestiones. Los Tacuara, a su vez, tenían contactos con la policía y van a tener
se cree, contactos con los servicios de inteligencia. Igual esto viene después, sobre todo en la época de Guido. Ahora vamos a ver por qué. Pero cierto es que hay una cuestión de dejarlos hacer. Muchos de los tacuara, como venían de colegios privados, de familias de plata, eran niños bien. Estaba lleno de niños bien, de clase alta, de clase media alta y algunos de clase media, que ingresaban a las filas de este movimiento fascista y no eran muy cuestionados por la policía. No se los perseguía. No era un enemigo peligroso. Cuando Frondizi, además de haber permitido el debate laico libre, permite justamente la batalla del petróleo y la exploración y explotación de los recursos petrolíferos por parte de empresas extranjeras, los tacuara protestan contra Frondizi porque una de las banderas de estos grupos era justamente que los recursos nacionales debían ser explotados por el Estado. Entonces publican cosas como "La patria de Rosas no se vende". En el fondo de todo esto solo queda la evidencia de un pueblo al que se quiere matar de hambre para doblegarlo sin patria y sin espíritu, bajo las escuelas de la gorda de gorro frigio, a las exigencias del capitalismo judío internacional, que precisa materia prima y mano de obra barata. O sea, Frondizi está vendiendo a Argentina al capitalismo judío internacional para a quedarse con nuestras materias primas. Para los judíos, obviamente, que son el enemigo. Pero el episodio central que va a sacudir a los tacuara durante el gobierno de Frondizi es la cuestión de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, jerarca nazi y arquitecto de la solución final, había llegado a Argentina años después de la Segunda Guerra Mundial con un documento falso bajo el nombre de Ricardo Clement. Como tal, residió en Argentina durante años de incógnito, escondido. Hasta que fue descubierto por un sobreviviente de un campo de concentración exterminio que notificó a miembros de la Embajada de Israel. Así, en un operativo clandestino, cierto, sin consultar a las autoridades argentinas ni a los servicios de seguridad, el Mossad, el servicio secreto israelí, captura a Eichmann y se lo llevan a Israel, donde lo someten a juicio y lo condenan a muerte. Además, Hannah Arendt, en ese contexto, escribe Eichmann en Israel, Eichmann en Jerusalén o La banalidad del mal. ¿Qué ocurre con esto? Imagínense si algunas personas protestaron justamente porque se violó la soberanía argentina. ¿Qué tendrían para decir los de Tacuara sobre el hecho de que se llevaron a Eichmann? Bueno, tenían mucho para decir. A partir de esto, los Tacuara sacaron todo su aparato a las calles para protestar contra el gobierno de Frondizi, provocaron desmanes y lanzaron consignas de que Eichmann era inocente, de que los judíos habían violado la soberanía argentina, de que Eichmann estaba siendo atacado. En los colegios empezaron a haber desmanes de todo tipo, justamente porque los tacuaras empezaron a atacar a los alumnos judíos con una intensidad mayor a partir de lo que había ocurrido con el secuestro de Eichmann. Lanzaron consignas literalmente de Eichmann, libertad. Quiero remarcar esto: libertad para Eichmann. O sea,
En medio de todo lo que le pasaba a la política argentina, estos tipos se movilizaban para pedir liberen a Eichmann. Eichmann fue un defensor de la civilización occidental y el enemigo judío se lo ha llevado para una farsa jurídica y asesinarlo. Pero además, los episodios de violencia empiezan a llegar a los colegios y en los choques entre los miembros de la comunidad judía y los estudiantes tacuara empiezan a haber cada vez más heridos, incluso heridos de armas de fuego. Sin embargo, la policía no parece haber nada. En el colegio Sarmiento, un tacuarista le da un tiro a un estudiante judío en medio de una pelea y no hay detenidos. No pasa nada grave. Simplemente lo dejan pasar. Cada vez empieza a llamar más la atención a toda la población los brotes de violencia antisemita. Incluso se llevó a hacer un paro judío a partir de un crimen que provocó una indignación de nivel nacional. En 1960, una joven judía, Graciela Sirota, que en su momento se sigue debatiendo si tuvo militancia comunista, fue secuestrada por un grupo de militantes tacuara, o aparentemente un grupo de militantes tacuara, y en un pecho le hicieron una esvástica con un cuchillo. La marcaron con un cuchillo y le hicieron una esvástica. Y la alargaron. La joven y la familia y compañeros de ella lo denunciaron a la policía. Y la policía dijo que no había pasado nada. Investigaron a la familia y los persiguieron porque les dijeron, pero ustedes tienen vinculaciones comunistas. Estaba en vigencia, era el clima del plan Conintes. Y finalmente dicen que esta chica solo tenía un rasguño y que no se podía llevar a juicio por eso. Y que había que ver si no se lo había autoinfligido. Básicamente la policía dice tenía la pollera muy corta. En ese marco, se dan protestas de la comunidad judía en todo el país por la creciente violencia antisemita protagonizada por los tacuara, que habían llegado a esto. Esta ola de indignación llega a los medios internacionales. Y de hecho, esta foto que nosotros vemos va a ser el producto de una entrevista, si no me equivoco, para el New York Times, que viene a entrevistar a los tacuara interesados por ello y les terminan dando prensa. O sea, vienen a entrevistarlos como parte de una denuncia de el brote del nazismo. Claro, ¿por qué no busqué esta noticia? Está la portada. A ver. Argentine Nazis. Tiene que figurar. Porque estaba la... ¿dónde está la noticia? Bueno, de repente en un periódico internacional teníamos la noticia de tacuara, los nazis argentinos, ahí posando. O sea, le sacaron esta foto para un diario estadounidense, ahí todos orgullosos, pero en realidad la foto era para denunciar a estos movimientos antisemitas. Mientras Tacuara llevaba su propia guerra sectaria contra el poder judío internacional, en el mundo estaban pasando cosas muy distintas. En enero de 1959, triunfa la Revolución Cubana y sacude el mapa político de América Latina. Cuando Fidel Castro viaja a Argentina, es recibido como un rockstar, no solo de la izquierda, sino también de los grupos nacionalistas.
Porque ahí había un líder latinoamericano y antiimperialista. Fidel Castro estaba llevando adelante una revolución latinoamericana. Y mientras tanto, en Argentina, la resistencia peronista se encontraba enfrentando al gobierno de Frondizi, llevando adelante ataques con explosivos, llevando adelante acciones de sabotaje, tomas de fábricas. Y algunos militantes de Tacuara, como Joe Baxter, empiezan a plantear que había que acomodarse a los debates que estaban ocurriendo en Argentina. Y que tal vez la revolución nacionalista va a requerir del peronismo. En este marco, Alberto Ezcurra planteaba que Tacuara tenía que absorber al peronismo. O sea, el nivel de delirio que tenían era, claro, eventualmente el peronismo será integrado dentro de Tacuara. O sea, tenían un delirio, tenían una autoestima, hay que decirlo, descomunal. O sea, Alberto Ezcurra dice, no, a ver, eventualmente el peronismo va a dejar su identidad e integrarse al movimiento nacionalista Tacuara para la revolución nacionalista. Mientras que Joe Baxter planteaba que, por el otro lado, más bien pareciera que Tacuara tenía que ser aliado del peronismo. Y empezar a levantar las banderas que tenía la resistencia peronista y que se parecían mucho a las banderas de Tacuara. Hay una frase que está más allá del bien y del mal y que marca las diferencias que va a tener el joven Joe Baxter. Ah, ¿dónde está? Bueno, es que la frase es increíble. Bueno, no lo encontré. Pero el planteo, básicamente, de Joe Baxter es que se suele decir que hay cipayos y que el nacionalismo es lo contrario a ser cipayo. Pero dice, déjenme decirles que aunque suene contraintuitivo, existe un nacionalismo cipayo. Existe un nacionalismo cipayo, dice Joe Baxter, que cree que el destino de la Argentina se definió en la embajada alemana en 1945. O sea, el planteo de Joe Baxter es que si somos nacionalistas tenemos que dejar de mirar hacia
las banderas del fascismo, del nazismo, y empezar a interpretar lo que ocurría en Argentina a partir de las lógicas de la política argentina. Mientras tanto, Alberto Ezcurra Uriburu seguía con la cuestión más católica, nacionalista. En este marco va a tener mucha importancia la influencia de Jacques Marie de Mahieu. ¿Quién es Jacques Marie de Mahieu? Bueno, es un francés que combatió del lado de los nazis, que formó parte de los colaboracionistas de la República de Vichy y que se escapó y se exilió en Argentina. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, él tiene una mutación. Empieza siendo fascista y abiertamente pro-nazi, pero plantea también un anticapitalismo. O sea, lo que defiende es: necesitamos un Estado sumamente fuerte, autoritario, poderoso, represivo, pero además hay que establecer la propiedad social. Hay que abolir la propiedad privada que es propia del proyecto del capitalismo judío internacional y establecer la propiedad comunitaria. Joe Baxter y muchos nacionalistas tacuara, incluido Ezcurra, empiezan a ver estas críticas al capitalismo liberal, incluso a la propiedad privada. Nadie dice, resumen, estaban en una. Sí, estaban en una. Prepárense para esto. Y dicen, tiene un punto. Tiene un punto la crítica a la propiedad privada. Porque, por ejemplo, Joe Baxter y Ezcurra Uriburu planteaban que había un problema social en Argentina. O sea, es verdad, hay desigualdad. Hay un problema social a resolver en algún momento. Vemos cuándo, pero en algún momento lo tenemos que resolver. Y Joe Baxter empieza a leer ahí a Fidel Castro. Empieza a leer a Lenin. Empieza a leer a Mao. Y empieza a decir, hay algunas ideas que pueden tenerse en cuenta a la hora de una revolución nacional. O sea, ¿qué es lo que ocurre en China sino un movimiento de liberación nacional? En este marco de las influencias de Jacques Marie de Mahieu, Julio Mainville dice, hay una influencia marxista en Tacuara. Los posicionamientos de los tacuaristas sobre el capitalismo son el producto de una desviación marxista. Y Julio Mainville rompe con Tacuara para formar su propio movimiento más nazi, más católico y más antisemita, porque Tacuara ya no era lo suficientemente nazi, católico y antisemita. Así, Julio Mainville reúne a otro grupo de jóvenes, algunos reúne a tacuaristas más duros, más fascistas, a otros jóvenes chiquitos, y va a conformar un desprendimiento de Tacuara que va a ser la Guardia Restauradora Nacionalista. La Guardia Restauradora Nacionalista es un desprendimiento por derecha de Tacuara. O sea, dicen, no, se están confundiendo. Todavía Tacuara no estaba diciendo nada peligroso. Empiezan a criticar más al capitalismo, a la concentración de la riqueza y demás. Y un grupo dice, hay una infiltración marxista, se está desviando, y fundan la Guardia Restauradora Nacionalista para mantener una línea más dura, más fascista, más antisemita. Esa Guardia Restauradora Nacionalista protagoniza ataques a la comunidad judía, violencia. Dice, ¿restauradora? ¿Ahora eran rosistas? Sí, eran rosistas.
Y los tacuaristas también eran rosistas. Y pintaban cosas como esta. Guardia Restauradora Nacionalista. Judíos rueguen a Dios que no vuelva a Eichmann. Al servicio de la Argentina. Afíliese a la Guardia Restauradora Nacionalista. Y acá hay una cruz medio torcida que por las dudas la censuré. Porque en una de esas no saben si a YouTube no le gusta. Y a YouTube desmonetiza o elimina. Pero hay como una cruz ahí medio torcida que yo la tapé. Pero creo que se entiende cuál es. O sea, llenen la línea de puntitos con su imaginación. Frondizi, lacayo del judaísmo. Viva Eichmann, Guardia Restauradora Nacionalista. Afíliese. Haga patria, mate un judío. Guardia Restauradora Nacionalista. O sea, así de línea nazi eran. O sea, por las dudas, acá hay una cruz torcida que está censurada para que YouTube no elimine el video, no lo desmonetice. Igual con todas las veces que dije nazi, antisemita, matar judíos y demás, y va a ser medio difícil que no lo haga. Pero creo que se entiende por dónde viene la mano. Pueden imaginarse más o menos qué ideas de basta de judíos en nuestro país. Guardia Restauradora Nacionalista. ¿No? Como, bueno, creo que tienen un mensaje estos tipos. Deben tener alguna causa contra alguna minoría. A pesar del desprendimiento de la Guardia Restauradora Nacionalista, el movimiento nacionalista tacuara seguía creciendo y, por ejemplo, empieza a organizar campamentos. Hacen campamentos al aire libre, ¿no? Recreativos. Y en los campamentos, entrenamientos militares. Ejercicios, practican puntería. Hay un episodio en el cual la policía encuentra un campamento de tacuara. Ven que tienen armas, que tienen uniformes militares. Los detienen y después los largan, como no pasa nada. Son un grupo de pibitos. O sea, lo que es increíble es que los tipos eran... Y esto también lo dice Juan Manuel Padrón. Eran tremendamente improvisados, caóticos, porque eran muy jóvenes. Tenían aires de grandeza absolutos. Y es un milagro... Primero que hayan llegado hasta donde llegaron. Pero también es un milagro que no hayamos tenido más muertos producto de las acciones de Tacuara. Pero había cada vez más choques. En la universidad, Tacuara empieza a disputarle a la Federación Universitaria de Buenos Aires. Crean la Unión Sindical de Estudiantes. La Unión Sindical de Estudiantes, que a medida que coquetee con el peronismo, va a ser la primera organización de estudiantes secundarios derechista peronista, que en realidad son tacuaristas que se acercan al peronismo. Así se conforma una estructura nacional bajo el jefe nacional del movimiento nacionalista tacuara, que prácticamente desde su fundación, desde el 57 hasta el 64, es Alberto Ezcurra Uriburu. Se forma una estructura para la formación, el entrenamiento, el acondicionamiento físico de los militantes tacuaristas. Así tenemos además rama estudiantil, milicias, rama sindical, secretario del sector universitario, secretario del sector secundario. Joe Baxter era el secretario político de Tacuara. Era el que se encargaba de las relaciones políticas del movimiento con otras fuerzas. Y de esta manera, Baxter se acerca cada vez más al peronismo. Para el punto de vista de Baxter, había que acercarse al peronismo si se quería hacer la revolución nacionalista. Porque en Argentina, el pueblo es peronista. Y desde el punto de vista de Baxter, no se podía hacer la revolución nacionalista sin el peronismo. Y de esta manera, cada vez más contactos se dan entre Tacuara y la juventud peronista. Tacuara y los sindicatos peronistas. Por otro lado está José Luis Nel,
que es el encargado de la formación física y militar y el entrenamiento de los tacuara. Él va a encargarse de los campamentos, de dirigir todo el proceso de militarización, entrenamiento, de prepararlos para el combate. Me falta algo. Me eliminaron imágenes. Ah, no eliminaron. Yo me olvidé. En 1961 se produce otro desprendimiento de tacuara. En medio de estos contactos, de estos debates, surge un desprendimiento de tacuara por peronismo. Es decir, la Guardia Restauradora Nacionalista es un desprendimiento de tacuara por derecha. Por el otro lado, nace el movimiento Nueva Argentina por peronismo. Es decir, tacuaristas que asumen plenamente, a partir de ahora somos peronistas, queremos el regreso de Perón. Y así, en 1961, se funda el movimiento Nueva Argentina. Somos una generación que marcha sobre los escombros del régimen caduco para planear la arquitectura revolucionaria de una nueva Argentina, justa, libre y soberana. Y acá aparece abiertamente la imagen de Pocho y una frase de Pocho. Los jóvenes tienen en esta hora una responsabilidad tremenda. Ellos son los únicos que pueden prolongar la revolución hasta su consumación, hasta la consumación total de la obra purificadora. Este movimiento nacional, Nueva Argentina, va a ser dirigido por un tal Dardo Cabo. Dardo Cabo, el líder del operativo Cóndor, por el que en 1966 militantes del movimiento Nueva Argentina tomaron un avión y lo hicieron aterrizar en las Islas Malvinas con el objetivo de iniciar una recuperación de las islas. O sea, quisieron iniciar una guerra con el Reino Unido y la recuperación de las Islas Malvinas. De hecho, además de aterrizar en Malvinas y sorprender a muchos de los pobladores, desplegaron banderas, hicieron un reclamo al gobierno recién asumido de Onganía para que asumiera esa captura y tomara las islas. Los contactos con el peronismo eran cada vez más importantes porque esto fue en el 66, fue mucho después igual. Los contactos con el peronismo tenían tanta importancia porque estaba vigente el plan Conintes, el sindicalismo peronista estaba combatiendo, teníamos las acciones de la resistencia, la campaña de Framini para ser gobernador de Buenos Aires cuando Frondizi habilitó al partido, a la Unión Popular, movilizó incluso a los tacuara, que salieron a defender, en algunos sectores, la candidatura de Framini, mucho más asimilado a los intereses nacionalistas. Pero acá es donde empiezan a chocar. Porque para Ezcurra no había que perder la identidad tacuarista, había que mantener la bandera nacionalista y el peronismo no iba a llevar a la revolución nacionalista. Eso solo era posible integrando al peronismo a las filas de tacuara. Joe Baxter plantea lo contrario. En la identidad peronista, en estos sectores, están las bases para una revolución real. Un Joe Baxter que igual estaba leyendo autores del campo socialista y demás. En medio de la anulación de las elecciones del 62, el golpe a Frondizi y el gobierno de facto de Guido, se va a iniciar en diciembre del 62 la división de Tacuara. Tacuara va a dividirse en dos vertientes. Para Joe Baxter,
la resistencia peronista era el germen de una revolución real. Además, había cuadros del peronismo que estaban adoptando las ideas de la guerrilla, de la lucha armada. Ya se había dado la emergencia de Uturuncos, la primera guerrilla peronista, propiamente. El planteo de Baxter es: la revolución se va a hacer a través de una insurrección popular, a la que se va a llevar por la lucha armada. ¿Qué es lo que creía Ezcurra? Ezcurra creía que, en todo caso, el nacionalsindicalismo, esos sectores, iban a llegar al poder, por ejemplo, con un golpe de Estado. Había muchos tacuaristas que creían que eventualmente iba a haber un militar nacionalista que, como en otras épocas, se haga cargo de la situación e impulse un golpe de Estado para establecer una revolución de corte nacionalista como la Revolución de Junio del 43, como Franco, como Mussolini, como Hitler. Estaban esperando que llegue un líder militar. Ellos decían, no, bueno, las Fuerzas Armadas, que son el espíritu de la nación, son las que van a protagonizar la Revolución Nacional. Y Joe Baxter dice, no, las Fuerzas Armadas son cipayas, son antinacionales, y la única forma es que el movimiento tome las armas. Es así que el movimiento nacionalista tacuara se divide y Joe Baxter se pone a la cabeza de un desprendimiento grande que asume el nombre de... Adelante. Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara. ¿Cuál es el planteo de Baxter? El movimiento tiene que luchar por el retorno de Perón al poder. Y la única forma de ganar es como lo ha marcado Fidel Castro: la lucha armada. Hay que seguir el ejemplo de la Revolución Cubana y dirigir una insurrección que permita llevar al poder a una revolución nacionalista, tercermundista, antiimperialista, como está ocurriendo en Cuba. Ahí está el ejemplo de lo que necesita nuestro movimiento. Hay que hacer una revolución a través de una insurrección popular que acabe con el poder de los monopolios extranjeros sobre el país. Así, nacen una serie de nuevos organismos de prensa para el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara. Lealtad al 17, o sea, al 17 de octubre. Hay un sector igual que se desprende todavía más por izquierda, más por nacionalismo, que es el de Osorio, que es un sector del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara que dice, igual ustedes todavía no la ven, porque todavía están atrapados por la dicotomía entre izquierda y derecha, cuando la dicotomía es nacional y antinacional. Así, el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara toma las banderas del tercermundismo, del peronismo, de la revolución cubana, y empieza a plantear esto. Barricada. Destrozar a la oligarquía. El plan de lucha de la CGT, respuesta contundente de las fuerzas nacional revolucionarias a la política de hambre y entrega implantada por las minorías parasitarias aliadas del imperialismo, ha entrado en su fase decisiva. ¿Saben cuál es el plan de lucha de la CGT? Es el plan de la CGT de Bandor contra Ilia. O sea, ahora los tacuaras se asumen peronistas, los tacuaras revolucionarios, el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, y plantea que el peronismo es el movimiento nacional revolucionario que va a tomar el poder, que va a acabar con el poder de la oligarquía, que va a acabar con el poder de el imperialismo estadounidense. Publicación del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara: el retorno de Perón. Alienación y contrarrevolución de las izquierdas. O sea,
Lo que plantean los seguidores de Baxter es: la izquierda no entiende cuál es el camino de la revolución argentina. Por eso, los que no son peronistas y se hacen llamar de izquierda son contrarrevolucionarios. La revolución se va a hacer con el retorno de Perón, a través de una insurrección popular armada. El comando insurreccional del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara se adhiere a la concentración popular decretada por la CGT para el 17 de abril. Y declara que el plan de lucha de la CGT responde a una necesidad de las bases del movimiento peronista. Que la CGT debe tomar una actitud clara y decidida frente al actual gobierno cipayo, representativo de los intereses de la oligarquía y el imperialismo, producto del fraude y de la proscripción. Que el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara sigue inquebrantable en la lucha del pueblo argentino por la liberación nacional y social. Los trabajadores a la lucha contra el vasallaje del imperialismo anglo-yanqui, contra la explotación oligarco-burguesa, por el retorno incondicional de nuestro jefe revolucionario, el general Perón, por la marcha definitiva hacia la liberación nacional. Movimiento nacionalista revolucionario Tacuara. Así, el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara se propone la toma del poder de la mano de la resistencia peronista. De hecho, la juventud peronista empieza a plantear: che, los de Tacuara tienen un aparato de masas y de choque en las calles superior a nosotros. ¿Sí? La juventud revolucionaria peronista y otros grupos de la izquierda peronista toman contacto con estas fuerzas y empiezan a participar de los mismos actos, de las concentraciones, de las tomas de fábricas, de los paros generales que organiza la CGT contra Iglia. Así, los Tacuara revolucionarios, vamos a decir los tacuaristas revolucionarios, porque los otros Tacuara van a seguir en otra, participan de esto. Y empiezan a capturar armas, asaltan el tiro federal y acopian armamento para una revolución. Tirotean comisarías, asaltan destacamentos policiales, empiezan a prepararse para la lucha armada a gran escala. Practican tiros en los campamentos. Y en 1963 van a protagonizar el episodio más resonante de estos años: el asalto al policlínico bancario. Un grupo de tacuaristas del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara roban, asaltan el policlínico bancario en medio de un día de lluvia. El día que se produce el traslado de los caudales. Y roban 80 millones, 80 kilos de 14 millones de pesos. Pero, durante el asalto, un guardia se resiste y uno de los tacuaristas, José Luis Nel, con una ametralladora, dispara y asesina al guardia y a otro de los trabajadores de el traslado. Los tacuaristas huyen en una ambulancia, o sea, ingresan al policlínico bancario con una ambulancia que habían capturado y se lo llevan. Quiero hacer una aclaración. Hay un montón, ahora me doy cuenta de que no los marqué. Hay un montón de episodios que resultan, o sea, esto es terrible porque mueren 2 personas. Pero hay un montón de episodios que resultan hilarantes por... o sea, en el libro de Goodman hay episodios... Estos tipos eran tan improvisados. Esto es algo que les salió bien. Pero estos tipos eran tan improvisados que, por ejemplo, hay un episodio en el cual
se proponían asaltar el Tiro Federal y se les queda el auto. Se proponen asaltar el Tiro Federal y cuando están ingresando y están por tomar, una guarnición, un cuartel, uno de los oficiales reconoce a uno que había sido Colimba y le dice, che, pero vos hiciste servicio. Ah, sí, sí, sí. Y abortan toda la operación cuando se habían propuesto tomar una guarnición militar. Y así hay un montón de episodios que resultan hilarantes de lo errados que eran. Pero el asalto al policlínico bancario les permite hacerse con un botín importante y se retiran, huyen, tienen mucho dinero. Y salen todos los medios de comunicación. Toma notoriedad para todo el país un asalto que deja un saldo de 2 muertos. Y a partir de esto se inicia, ahora sí, la caza de los tacuara. La policía inicia una investigación a gran escala. Como el dinero robado iba a ser reconocido, uno de los tacuaristas se propone cambiarlo en Europa. Ese es Lorenzo Pose. Cuando viaja a Europa a intercambiar los billetes, estaba por irse tranquilo, pero hace saltar una alerta de Interpol. Va a ser detenido y siguiendo su rastro se va a capturar a los participantes del asalto al policlínico bancario y a montones de miembros de la organización revolucionaria del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara. Así empieza a caer la infraestructura de la organización. Algunos se van al exilio, otros pasan a la clandestinidad. Y la organización ahora, al descubierto, empieza a ser desmontada y desarticulada por las autoridades policiales a partir de la serie de detenciones que se dan en 1964. En este marco, Nel es capturado y se termina fugando del Palacio de Tribunales y provoca un escándalo absoluto y huye del país. El otro dirigente es Joe Baxter. Baxter pasa a la clandestinidad y se va de la Argentina. O sea, después del asalto al policlínico bancario, se va Baxter de la Argentina e inicia una gira mundial. Y acá quiero hacer una pausa. Todo lo que sigue a partir de acá es cierto. Yo necesito remarcar esto porque no tiene sentido nada de lo que está por pasar. O sea, no tiene sentido. Quiero remarcar esto. No tiene sentido. Joe Baxter viaja a Brasil, primero a Uruguay, toman contactos con dirigentes de la izquierda armada uruguaya, luego a Brasil, y de Brasil viaja a Puerta de Hierro, donde lo conoce a Perón. Un detalle de color. La policía ingresa al departamento de Joe Baxter para investigar en medio de todos estos procesos, cuando estaba en la clandestinidad, qué era lo que hacía este tipo. Y cuando entran a su departamento, encuentran un cuadro de Hitler, un cuadro de Mussolini y un cuadro de Fidel Castro. Así. El tipo tenía a Hitler, a Mussolini y a Fidel Castro en la pared. Joe Baxter viaja a Puerta de Hierro, conoce a Perón. Perón queda fascinado con Joe Baxter, lo considera un hombre sobrecapacitado para la política, con una mentalidad, un habla y una visión de la política que supera todo lo que conoce. Esto no se termina acá. Joe Baxter viaja a China.
y se entrena en guerra de guerrillas en China. Así, en la China de Mao, Baxter se prepara para la guerra de guerrillas, entrena junto a jóvenes de la izquierda mundial cómo combatir en la jungla, en la selva, en los campos, y después pasa a Vietnam. Y ustedes me dirán, ¿por qué Baxter se va a Vietnam? Bueno, se va a Vietnam para pelear junto al Viet Cong contra los yanquis y el gobierno de Vietnam del Sur. Quiero remarcar en este punto que este tipo era el que, siendo joven, aplaudía descontroladamente cuando salían las tropas alemanas representando la Segunda Guerra Mundial. O sea, va a Vietnam y pelea en la guerra de Vietnam junto al Viet Cong por la liberación y la revolución socialista. Y de hecho, va a recibir una condecoración de Ho Chi Minh. O sea, lo condecora Ho fucking Chi Minh a Joe Baxter por sus servicios en la liberación de Vietnam. Andy dice, la vida son anécdotas, dijo Joe Baxter. Después de combatir en Vietnam, Baxter viaja a la Cuba revolucionaria y en la Cuba revolucionaria va a conocer a los miembros del PRT. Conoce a los miembros del PRT, a los miembros de la rama trotskista y posteriormente va a viajar a Argentina y conoce a Mario Roberto Santucho en medio de su disputa con Nahuel Moreno. Los que vieron el video de la historia del PRT-ERP recordarán esta parte, pero en el PRT había una división que termina llevando a la separación del PRT La Verdad, de Nahuel Moreno, y el PRT El Combatiente, de Santucho. Entre el PRT La Verdad y el PRT El Combatiente de Santucho, Baxter se queda con el PRT El Combatiente. Y en 1970 es uno de los fundadores del ERP. O sea, Baxter termina participando como uno de los principales miembros del PRT que funda el ERP. O sea, dentro del PRT, de los que más plantearon llegó la hora de una guerra revolucionaria prolongada para tomar el poder, estaba Joe Baxter. El tema es que uno puso los caminos de la vida. No son lo que yo esperaba. El tema es que posteriormente a Baxter lo terminan expulsando del ERP por considerarlo un extremista y un ultraizquierdista. Así que Baxter se afilia a la Cuarta Internacional y se vuelve trotskista, propiamente. Finalmente termina muriendo en un vuelo de avión que tiene un accidente camino a Francia para participar de un congreso de la Cuarta Internacional como uno de los principales delegados del trotskismo internacional. O sea, cuando murió,
muchos fue recordado por la juventud peronista, pero también por la izquierda argentina que dice la muerte de un revolucionario. La vida de Joe Baxter merece cualquier cosa. De hecho, hay una biografía que no leí entera. Esto sale del libro de Goodman. Y del libro, bueno, la ruptura, la separación, también del libro de Padrón. Pero los detalles así están en el libro de Goodman. El movimiento nacionalista tacuara original, o sea, la rama que no se peronizó y viró a la izquierda, o sea, la rama que no viró a la izquierda, siguió su propia trayectoria. Alberto Ezcurra Uriburu se tuvo que aferrar a los valores tradicionales: el antisemitismo, el fascismo y la revolución nacionalista. También se militarizaron, tuvieron participación en choques armados, choques violentos, asesinatos de estudiantes en la universidad, golpizas, ataques. El elemento nacionalista católico se reforzó en este marco. El tema es que por su anticomunismo, por su capacidad para los choques armados y su aparato callejero, el movimiento nacionalista tacuara original, el más fascista, termina convirtiéndose en un grupo de choque al servicio de la burocracia sindical peronista. O sea, la burocracia sindical tenía sus propias disputas, el bandorismo es representante de eso, había más que matanzas, asesinatos, aprietes, tiroteos, golpizas, choques. Las asambleas se podrían picar de verdad. En este marco, al servicio de la CGT, se da un plenario en el patio de los cerveceros de Rosario en 1964. En ese plenario había que votar la incorporación de los comunistas al sindicato. Y los nacionalistas de Tacuara iban con el objetivo de impedir eso y confrontar con los comunistas. Así se va a producir un episodio muy violento. ¿Por qué? Justamente porque los Tacuara estaban muy confiados de su capacidad, estaban armados y creían que podían ganar la disputa. Entonces, dado que los comunistas eran el enemigo de la Revolución Nacional Sindicalista, los Tacuara inician un tiroteo y empiezan a dispararle a los comunistas. El problema era que los comunistas eran más, tenían rodeados a los Tacuara, no había iniciado el tiroteo, pero les respondieron. Los comunistas tenían su propio aparato militar y demás. Y en el tiroteo, los Tacuara son aplastados. Mueren 3 nacionalistas Tacuara y 7 quedan heridos. En los medios de comunicación y demás se va a hablar de que no fue un conflicto dentro de los grupos sindicales, sino un enfrentamiento entre fascistas y comunistas. O sea, no había sido un enfrentamiento dentro del peronismo. Los Tacuara quedan totalmente humillados y resentidos. Tienen una misa en honor a los 3 tacuaristas que mueren en el tiroteo. Y en esa misa deciden que van a cobrarse revancha de lo que ha ocurrido. Así que, en retribución, asesinan a Raúl Alterman por comunista y judío.
Alterman había sido un militante comunista, venía de una familia judía, ingresan al edificio de su casa, se hacen pasar por un servicio de correos, Alterman estaba con sus padres, le querían entregar le dicen un telegrama para reconocerlo. Él dice, no, el padre primero recibe y dice, no, mi hijo no está, era porque estaba comiendo. Viene el Raúl Alterman, el hijo, y cuando lo recibe, lo tirotean 2 militantes tacuara y lo asesinan. Además, se produce el tiroteo de un abogado del sindicato, que el apellido es algo de Creav, que va a tener una agonía muy terrible, y también gritan así por judío, por comunista, y los tirotean desde un auto. Estos asesinatos de militantes judíos van a provocar una indignación a nivel nacional. Durante el asesinato a Alterman, los tacuara se olvidan un piloto. Y el piloto va a ser utilizado por la policía como pista para llegar a toda la estructura. Y así se derrumba la estructura del movimiento nacionalista tacuara en medio de una ola de detenciones. Lo que va a llamar la atención en todos los medios de comunicación es que los nacionalistas tacuara eran niños bien. Los ejércitos del terror, los atentados terroristas y los grupos de guerrilleros evidencian la profunda crisis de nuestra juventud. Guillermo Keoe. Acá Ricardo Foster dice, se pronuncia Kio, era mi tío bisabuelo. Lo siento mucho, Ricardo. Gracias por la corrección y la información. Lo que va a llamar la atención de los medios de comunicación es justamente la pertenencia generacional y de clase de estos grupos. Tanto los grupos guerrilleros izquierdistas, peronistas, como los grupos fascistas que llevaban atentados, estaban conformados por niños de familias propietarias, por jóvenes, por niños bien, por jóvenes de clase alta, de clase media, familias respetables. Alberto Ezcurra Uriburu, por dar un ejemplo. Esto va a ser leído como un síntoma de que hay una crisis en la sociedad. Y en cierta manera, los tacuara fueron un preámbulo de la violencia política de los años 70. Uno de los últimos episodios protagonizados por los tacuara fue de corte simbólico. ¿Qué edificio puede vincularse a la historia nacional? El Cabildo. En noviembre del 64, los tacuaristas tomaron el Cabildo, izaron banderas argentinas e hicieron saludos. En las universidades siguió habiendo peleas, disparos, siguieron siendo un grupo de choque de la derecha. Ahora, la proliferación del movimiento nacionalista tacuara y la impunidad con la que contaron sus militantes fue el producto de varios elementos. Uno fue la complicidad y la falta de responsabilidad de las fuerzas de seguridad, que no se preocuparon por las acciones que llevaban adelante los niños bien y por las claras muestras de que hay una violencia antisemita, anticomunista. De hecho, en muchos de los análisis que hace la policía, por ejemplo, del asesinato, de la tortura y del marcado con el cuchillo de Graciela Sirota, lo que planteaban es que en realidad Sirota era responsable porque era uno de los dos extremismos que estaban en disputa. O sea, la propia policía, con esa formación anticomunista, lo que termina haciendo es plantear que en realidad acá hay una pelea entre fascistas y comunistas y los dos son igual de responsables. Y dado que unos pertenecían a niños bien, no se los perseguía.
Por el otro lado, lo que se ha sostenido en el último tiempo, y este es un análisis de Daniel Goodman también, y bueno, también el Padrón, esto también lo plantea Catch, es que los servicios de inteligencia vieron en Tacuara a una buena herramienta para contener el avance comunista. ¿Qué quiere decir esto? Que las conexiones de los tacuaristas con servicios de inteligencia pudieron haberles garantizado la impunidad que necesitaban para hacer un dique de contención y ataque a los grupos comunistas marxistas considerados peligrosos y que estaban teniendo demasiada presencia callejera. O sea, de no haber existido los Tacuara, lo que temían es que los comunistas, la resistencia peronista, hubieran monopolizado el control de la calle y hubieran tenido mucho más poder. Estos grupos extremistas, bueno, eran un mal necesario para contener al resto. Lo interesante de la vida de los Tacuara es que, como plantea Padrón, Tacuara legó a una generación entera de militantes dos grandes principios: la idea de militancia y organización política y la idea del uso de la violencia. Les enseñó a mantener organizaciones clandestinas, a mantener estructuras, casas seguras. Y esas experiencias después se volcaron a otras. Baxter es una representación extrema de esto. Tipo que pasó a ser peronista de izquierda, nacionalista revolucionario, peronista de izquierda, a pelear en la guerra de Vietnam, a formar parte de la fundación del PRT, perdón, del ERP, y a terminar la Cuarta Internacional. Pero hay muchos casos así. Baxter terminó así. Alberto Ezcurra, en 1964, dejó la política y se ordenó como padre y ejerció justamente la vocación clerical el resto de su vida. Va a ser uno de los defensores del golpe de Estado de 1976, va a reivindicar la guerra contra la subversión. Pero el dato de color sumamente interesante es que fue un personaje de bastante participación en la esfera pública y va a ser el jefe de ceremonia en la misa que se produce en septiembre de 1989 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando se produce la repatriación de Juan Manuel de Rosas. O sea, Alberto Ezcurra Uriburu llevó adelante la misa durante la repatriación de Rosas, ese prócer que los Tacuara y también la Guardia Restauradora Nacionalista habían tomado como emblema de los valores nacionales. Otros tacuaristas tuvieron otros destinos. José Luis Nel formó parte de las FARC y de Montoneros. Fue uno de los cuadros de la guerrilla peronista de izquierda y durante la masacre de Seiza recibió un tiro en la espalda que lo dejó cuadripléjico y se terminó suicidando. Hubo montones de tacuaristas que terminaron en distintos lados. Tacuaristas: Fernando Abel Medina, muy joven con 14 años. Fernando Abel Medina tuvo un breve paso por Tacuara y después eso terminó abonando a la tesis de Richard Gillespie de que los fundadores de Montoneros se inspiraron en el nacionalismo derecha católico. Lo que muestra Lucas Lanuse es que, en realidad, esa experiencia no fue central y que lo que termina influenciando a Montoneros es el catolicismo tercermundista del padre Mujica y de García Elorrio, y la figura de Camilo Torres. Otro tacuarista: Rodolfo Galimberti. Rodolfo Galimberti pasó por Tacuara, participó de peleas con comunistas y a posteriori ser uno de los cuadros fundamentales de los grupos nacionalistas peronistas y de Montoneros. También Dardo Cabo y muchos de los miembros del movimiento Nueva Argentina. El otro día, cuando hicimos el video sobre el relato de Villarroel sobre el terrorismo, planteaba lo siguiente:
para Villarruel, son todos terroristas y los otros son todos víctimas. Una de las víctimas de Victoria Villarruel es Ángel Castrofini. Miguel Ángel Castrofini, que era un ex tacuarista militante del movimiento Nueva Argentina que participa de un ametrallamiento de la Embajada de Londres y que después es asesinado al parecer por un comando del ERP. Dardo Cabo, compañero de Castrofini, es para Villarruel un terrorista que fue asesinado como parte de los excesos de la dictadura. Y Castrofini es una víctima. O sea, están los terroristas y están las víctimas. Y eso es una casualidad. O sea, Castrofini podría estar tranquilamente con Dardo Cabo en la lista de desaparecidos. Pero en medio de las disputas y la violencia de los 70, le tocó estar del lado de los asesinados por la guerrilla. Pero fue una casualidad absoluta. Pertenecía a ese mundo de la violencia y es casual que sea para Villarruel una víctima y no un terrorista. Otros tacuaristas formaron la Concentración Nacional Universitaria, otra agrupación de extrema derecha peronista que formó parte de los grupos de tareas de la AAA, a la que también pertenecieron personas que tuvieron su paso por Tacuara. O sea, de Tacuara salieron todo tipo de cuadros. Era muy común igual que hubiera diversas experiencias políticas antes del grupo central en el que cada figura política de esta época tenía su trayectoria. Pero Tacuara, como primera experiencia de movilización, violencia y demás, fue una experiencia fundacional para montones de cuadros políticos, dirigentes y militantes de los años 70, incluidos los escuadrones parapoliciales, las patotas sindicales, la Concentración Nacional Universitaria, Montoneros, el ERP, las FARC, la Juventud Peronista y demás. Entre otros, un ex tacuarista fue el Vasco Otacé. El ex intendente de Merlo también fue tacuarista. Cito esto porque yo me crié en la época en la que Otacé era un varón del conurbano. Bueno, el ex intendente de Merlo, el Vasco Otacé, era tacuarista de joven. O sea, rasgás un poquito y encontrás tacuaristas por todos lados. Ex tacuaristas. Pero bien, como de nuevo plantea Padrón, la principal influencia de Tacuara, producto de la mezcla de la crisis política, la crisis identitaria, las convulsiones, las herencias de los grupos nacionalistas, en medio de todo eso, los principales aportes de Tacuara fueron la experiencia de la militancia y la idea de la utilización de la violencia como herramienta política. Si bien Tacuara no llegó a ser una de las fuerzas principales en el escenario de las contiendas políticas de Argentina, fue el espacio por el que pasaron muchos de los miembros que serían protagonistas centrales de los años 70. Bien, quiero que sepan que para mí fue muy interesante preparar esto, porque es un tema que, si bien había leído cosas de Gillespie y demás, nunca lo había podido estudiar con tanta profundidad, y fue una experiencia porque, por las dudas, no hay mucho de esto. Recomiendo muchísimo, no el libro de Daniel Goodman. El libro de Daniel Goodman, a ver, sí, está bueno. Está bueno, quiero remarcar esto. Pero es un libro más periodístico. Tiene lo que son muchos datos, anécdotas, muchas historias que son, de nuevo, hay muchas que son el producto de lo desorganizados, caóticos que eran y que son hilarantes. O sea, de operativos que salían mal. Era como el grupo que le salía todo mal por momentos. Por otro lado, el libro de Juan Manuel Padrón, que yo se los había marcado al principio,
No lo conseguí para comprar, pero es de acceso libre y gratuito. Y quiero remarcar, me gustaría hablar con él, en algún momento hablaré o trataré de entrevistarlo, porque es parte de la colección de los libros de la buena memoria. Entonces ustedes lo pueden conseguir gratis. No sé dónde comprarlo, si no lo hubiera comprado. Pues a mí, yo prefiero tener los libros, me gustan tener los libros. Si alguien sabe dónde se puede comprar, avíseme, pero lo recomiendo mucho. Si les gustó este video, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué les puedo pedir? ¿Qué les puedo solicitar? Pónganle like. Pónganle like a este video en este momento. Si todavía no pusieron like, pónganle like. Hay más gente conectada que likes. Así que, mándenle like. Cuando termine, les pido un comentario. Lo que quieran. Un chiste sobre Joe Baxter. Un comentario sobre Alberto Escurra Uriburu. ¿Eran los Tacuara, los incels de hace 60 años? ¿Sí o no? Y por lo demás, muchas gracias por ver hasta acá. Recuerden que este viernes estamos en Caras y Caretas. Última función de Grandes Boludos en la Historia. Las entradas se sacan por Alternativa Teatral. La semana que viene no sé de qué hay video. En 2 semanas toca la Conquista de América. La semana que viene no me acuerdo qué tenía en el programa. Pero en 2 semanas toca la Conquista de América. Así que nada. En 2 semanas, ¿sí? Sí, en 2 semanas. Así que muchas gracias por estar el día de hoy. Espero que terminen muy bien el... Ah, claro, ya es madrugada el jueves. Dios, qué desastre. Espero que terminen muy bien esta jornada. Y no olviden dejar like. No olviden dejar comentario. Así que hasta la próxima, amiguitos.